Imagina que tu identidad, todo lo que crees saber sobre quién eres y a qué grupo perteneces, no es más que un eco de voces que decidieron, hace mucho tiempo, qué merecía ser recordado y qué era mejor dejar en la sombra. Hoy no solo vas a descubrir la batalla silenciosa que da forma a nuestra historia colectiva, vas a adentrarte en los pasadizos secretos de tu propia mente y de la sociedad para entender el mecanismo de fabricación del recuerdo. Verás cómo los recuerdos de toda una sociedad son un paisaje vivo, un campo de batalla donde luchan fuerzas psicológicas invisibles, intereses políticos y el deseo humano fundamental de pertenecer. Nuestra mente no es un archivo imparcial, es un narrador compulsivo, un tejedor de tramas. La psicología cognitiva nos muestra que la memoria es reconstructiva, no reproductiva. Cada vez que evocamos un recuerdo, no estamos reproduciendo una película, sino reescribiendo un guión. Incorporamos detalles erróneos, ajustamos las emociones y, de forma fascinante, nuestro cerebro está cableado para el olvido. Esto no es un fallo de fábrica, es una función de supervivencia. Los neurocientíficos hablan del olvido activo o intencional, un mecanismo cerebral sofisticado que suprime activamente información irrelevante o traumática para hacer espacio para lo nuevo y funcional. Piensa en ello. ¿Recuerdas con detalle qué desayunaste hace 3 martes? Tu cerebro, sabiamente, lo ha borrado. Pero, ¿qué sucede cuando este proceso de limpieza cerebral se traslada al ámbito colectivo? Cuando una sociedad entera decide olvidar un trauma, una vergüenza o una versión incómoda de su pasado? La construcción social de la memoria. Así, se forja la memoria colectiva, no como un álbum de fotos compartido, sino como una épica en constante reescritura. El sociólogo Maurice Halbwachs fue pionero en argumentar que solo recordamos dentro de marcos sociales: la familia, la escuela, la nación. Estos grupos nos proporcionan los andamios, sobre los cuales colgamos nuestros recuerdos personales. Lo que la sociedad valida y repite se convierte en real. Estas memorias compartidas son el cemento que une a las comunidades imaginadas, como las llamó Benedict Anderson. Promueven una cooperación asombrosa, una cohesión que, en un hallazgo revelador, puede ser independiente de la veracidad histórica. Lo que importa no es tanto si un evento sucedió exactamente así, sino si la historia sirve para unir al grupo en el presente. ¿Es la memoria un hecho o una herramienta? Los arquitectos del recuerdo, educación y monumentos. Y es aquí donde entran los arquitectos del recuerdo. Los gobiernos, las instituciones y los grupos de poder comprenden instintivamente este mecanismo y actúan como ingenieros de la narrativa histórica. Sus herramientas son tan sutiles como poderosas. La primera y más penetrante es la educación. En las aulas, la historia a menudo se reduce a un catecismo cívico, una sucesión de fechas, héroes de bronce y batallas fundacionales. Este aprendizaje memorístico, como demostró el caso de Hong Kong tras su regreso a China, es un instrumento potentísimo para reconectar la identidad nacional. Responde a la pregunta fundamental: ¿quiénes somos?, definiendo antes quiénes debemos ser. Los currículos educativos son el primer frente en la guerra de la memoria, pero cuando la enseñanza trasciende la memorización y se convierte en narración, sucede la verdadera magia. Como señaló Jerome Bruner, pensamos y entendemos a través de historias. La narrativa nos permite apropiarnos del conocimiento, vivirlo emocionalmente y, en el proceso, internalizar una versión específica del mundo. El héroe de un relato es el héroe de nuestra memoria. La segunda herramienta es el paisaje conmemorativo, los monumentos, los museos, los nombres de las calles y los días festivos. Estos no son adornos urbanos, son escenarios de memoria. El historiador Pierre Nora los denominó lugares de la memoria, lieux de mémoire, puntos de referencia físicos o simbólicos que anclan la memoria de un grupo y la protegen de la erosión del olvido.
El Monumento a los Caídos en Vietnam, en Washington, D.C., con sus nombres grabados en negro, no es solo un recordatorio, es una experiencia sensorial de duelo y reflexión. Un Día Nacional de Independencia no es solo un día libre, es un ritual que reactiva anualmente el mito fundacional de la nación. Son una forma de gritar en el espacio y el tiempo. Esto es lo que nos define. Pero, como en el caso de la reescritura de la historia de Hong Kong, también pueden ser un medio para recuperar la palabra y reconstruir una identidad nacional sobre nuevas bases, a menudo borrando las anteriores. El olvido como arma política. Esto nos lleva a la dimensión más oscura y polémica, la política del olvido. El olvido no es siempre un proceso natural, a menudo es un acto de poder. ¿Qué víctimas son honradas en placas doradas y cuyas fosas comunes permanecen sin señalizar? ¿Qué masacres se enseñan como trágicos incidentes y cuáles como actos de liberación? Este olvido selectivo puede ser un pacto social para seguir adelante, como en algunos casos de transiciones democráticas, pero también puede ser una herramienta de opresión sistemática. La damnatio memoriae de los romanos, que borraba a los emperadores deshonrados de los registros, encuentra su eco moderno en la destrucción de marcas en el espacio. Cuando los misioneros realojaban a pueblos indígenas, separándolos de sus tierras sagradas, no solo los desplazaban físicamente, intentaban borrar su memoria cultural, su mapa mental del mundo. Es un intento de asesinato identitario. Las consecuencias en el presente. El conflicto en el presente, entonces, rara vez es solo por recursos o territorio. En su núcleo, es una batalla por el control del pasado, por el derecho a definir la historia. Cuando diferentes grupos dentro de una sociedad, ya sea en España con la guerra civil en Estados Unidos, con la historia de la esclavitud, o en los Balcanes con las guerras de los 90, mantienen memorias colectivas radicalmente antagónicas, el conflicto está prácticamente garantizado. No se pelea solo por el presente, sino por la vindicación de una versión del pasado. La memoria se convierte en el campo de batalla donde se libran las guerras de identidad. ¿Cómo reconciliar a una sociedad cuando una mitad recuerda liberación y la otra ocupación? Cuando un monumento es para algunos un tributo a los héroes y para otros un símbolo de opresión. Así que la próxima vez que pases junto a un monumento, sientas un escalofrío al escuchar el himno nacional o expliques a tu hijo por qué cierto día es festivo, detente. Respira. Eres mucho más que un espectador. Eres un actor en la obra en constante representación de la memoria colectiva. Estás siendo testigo de la eterna danza, a veces elegante y a veces violenta, entre la memoria histórica y la realidad psicológica. Tu identidad está en juego en cada lección, en cada conmemoración, en cada debate familiar. La pregunta crucial no es ¿qué pasó?, sino ¿qué recordamos y por qué? ¿Vas a ser un receptor pasivo de la historia que te cuentan? ¿O vas a tomar las riendas de tu propio entendimiento? ¿Vas a cuestionar, a explorar las versiones olvidadas, a buscar las voces silenciadas por el coro oficial? El acto más revolucionario en la era de la información puede ser, simplemente, recordar de manera crítica. Si este viaje a los secretos de la memoria colectiva ha resonado en ti, si ha hecho que una pieza del rompecabezas de tu mundo encaje en su sitio, entonces necesitamos que actúes. Comparte este video con alguien que necesite verlo. Debate en los comentarios con tu opinión más personal y reflexiva. ¿Cuál es el evento más significativo que crees que tu sociedad ha elegido olvidar deliberadamente? ¿Y cómo crees que ese olvido te ha moldeado? Suscríbete y activa la campanita, porque en nuestro próximo viaje descifraremos los códigos ocultos del lenguaje y cómo éste construye realidades. No te lo pierdas. Hasta la próxima.